Pache Pache. Epílogo al néctar de la instrucción de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Escrito por su santidad Hanuma Prayaka Swami. Anjana Sutta Academy. NIOS. Instituto Norteamericano para Estudios Orientales y Clásicos. Texto 5. Los textos 4, 5 y 6 nos indican cómo relacionarnos con los devotos. El 4 comenzó explicando en un sentido general lo que es la asociación. Dar y recibir regalos, conversar confidencialmente, alimentar y aceptar prasada. Ahora, en el texto 5, aprenderemos cómo aplicar esto a los devotos. En la traducción, Srila Prabhupada identifica 3 clases de devotos y cómo relacionarse con ellos: Kanishta, Madhyama y Uttama Adhikari. Tenemos que ser muy cuidadosos distinguiendo quién es quién: Kanishta, Madhyama, Uttama, Karmis, Gyanis, etc. Cita. Para aplicar inteligentemente las 6 clases de correspondencias recíprocas amorosas mencionadas en el verso anterior, uno debe seleccionar a las personas indicadas con un discernimiento cuidadoso. El Kanishta Adhikari es el neófito que ha recibido del maestro espiritual la iniciación en el Hari Nama y está tratando de cantar el santo nombre de Krishna. Uno debe respetar mentalmente a esa persona aceptándola como un Kanishta Vaishnava. El Madhyama Adhikari ha recibido la iniciación espiritual del maestro espiritual, quien lo ha ocupado totalmente en el servicio amoroso trascendental del Señor. Fin de la cita. Srila Prabhupada dice que el Kanishta Adhikari es alguien que ha recibido la iniciación Hari Nama, aunque no esté todavía libre de todos los malos hábitos. A esa persona debemos al menos honrarla mentalmente. El Madhyama Adhikari es un devoto que ha recibido la iniciación espiritual y se dedica plenamente al servicio del Señor, Vayantam Isham, que Srila Prabhupada define como la adoración de la deidad. En otras palabras, esta es la importancia de la segunda iniciación en el Gayatri Mantra, cuando la persona está realmente iniciada, como afirma Srila Prabhupada más adelante en el significado. Plenamente iniciado significa que puede dedicarse a la adoración de la deidad las 24 horas del día. Por último, el Uttama Adhikari es alguien que es Ananya Bhak, Bhagavad Gita 9.30, es decir, sin desviaciones del servicio devocional. Recordamos una llamativa conversación que mantuvo Srila Prabhupada en París con un profesor de sánscrito que enseñaba en la Universidad de Marsella el 13 de agosto del 73, en París. El profesor era más joven, quizá rondando los 40, y nos dio la impresión de estar un poco orgulloso de sus conocimientos, aún siendo básicamente una persona muy agradable y muy culta. Le preguntó a Srila Prabhupada sobre ISKCON. ¿Dan ustedes Brahmana Diksha? Srila Prabhupada respondió que sí. ¿Y se lo da a las chicas? Oh, sí, iniciamos a muchas chicas. En un momento de la conversación, el profesor preguntó: ¿cuántos niveles de iniciación tienen ustedes? La respuesta de Prabhupada es muy interesante. Explicó que hay 2 niveles de iniciación y que la primera iniciación en el canto de Hare Krishna Maha Mantra es experimental. Luego, a medida que practica, se purifica más, entonces la segunda iniciación, Gayatri. Sin embargo, Prabhupada afirma: la primera iniciación, según Shiva Goswami, es suficiente. Cantar el mantra Hare Krishna, eso es suficiente.
Si seguimos fielmente los principios, entonces Harinama Diksha es suficiente para alcanzar la perfección. Tomemos el ejemplo de Jayananda Prabhu. Su cordón de brahmana estaba negro debido a la grasa de automóvil empleada en la construcción de carros de Ratha Yatra y olvidó quizás la mitad de los Gayatri mantras. Era un Shudra, un ingeniero mecánico, un Shudra con mucha formación. Al mismo tiempo, era posiblemente un devoto Nitya Siddha. Deberíamos mantener un registro de nuestros recuerdos biográficos de él en otro lugar. Así pues, tenemos que encontrar nuestra posición en el Varna Ashrama, en el movimiento de Sankirtana del Señor Chaitanya. Si adoptamos la posición de un brahmana y subimos al altar, entonces debemos actuar de tal manera que si alguien nos imita, automáticamente se comportará de forma adecuada. Pulcritud y limpieza, comportamiento adecuado entre hombres y mujeres, etc. En la segunda iniciación debemos ser damas y caballeros. Que cualquier persona neófita pueda considerar: todas estas personas con cordones de brahmana dan el ejemplo adecuado de cómo debo comportarme. Jayananda Prabhu no iba siempre al Mangala Arati, así que no daba el ejemplo formal y externo para un neófito. ¿Dónde estaba Jayananda Prabhu durante el Mangala Arati? Estaba conduciendo hasta el mercado de productos para conseguir las mejores ofertas. Llevaba un par de devotos con él y siempre cantaba todo el Vayan de Mangal Arati de camino al mercado de forma muy entusiasta. Si se le observaba con atención, se podía ver que estaba presente todo lo relacionado con el proceso de conciencia de Krishna. Después de regresar del mercado, guardaba las verduras y luego venía a mi oficina alrededor de las 9 y decía: Hanuman, vamos a leer el Bhagavatam juntos. Cerrábamos la puerta y nos sentábamos a leer el Srimad Bhagavatam. Me di cuenta de que todos los elementos del programa matutino estaban incluidos en su jornada. Cuando los demás estaban en Mangala Arati, él ya había empezado su trabajo, y cuando los demás empezaban su trabajo, él estaba en su clase. Sin embargo, cuando la mañana terminaba, él había finalizado el programa completo. Esto es Raganuga Bhakti, apego espontáneo a los principios básicos del servicio devocional. Tenía que tener una pequeña clase, tenía que tener kirtana, se apegó espontáneamente. Para nosotros es un ejemplo de alguien que manifestó la perfección completa mediante el Hari Nama Diksha, sin las formalidades de la segunda iniciación. Después de que Srila Prabhupada presenta los 3 tipos de devotos, habla de las relaciones dinámicas entre ellos. Cita: no se debe permanecer como Kanishta Adhikari, o sea, alguien situado en el plano más bajo del servicio devocional y quien únicamente se interesa en adorar a la deidad del templo. Fin de la cita. Srila Prabhupada cita varios versos que describen las 3 clases de devotos del segundo capítulo del 11º canto, las instrucciones de los 9 yogendras. Estos versos darían para un seminario aparte, muy precioso. El primer verso citado aquí describe al Prakrita Bhakta, los devotos materialistas. Puede que piensen que hay un libro, el Corán, un profeta, Mahoma, un lugar sagrado, la Meca, y un Dios, Alá, y que todos los demás van a ir al infierno. O puede que piensen que hay un profeta, Jesucristo, un libro, la Biblia, y un Dios, Jehová, y todos los demás van a ir al infierno. O puede que piensen que hay un solo libro verdadero, el Bhagavad Gita tal como es, un guru, Srila Prabhupada, y un Dios, Krishna, y todos los demás son unos sucios karmis. Piensan que Krishna tiene una manifestación física particular en un lugar, como la deidad en el templo, y eso es todo lo que pueden apreciar. Esta es la mentalidad de un devoto neófito,
centrado en su lugar, su nación y su identidad corporal, que puede ser tamásica, fuma marihuana, o sátuica, es brahmínico de nacimiento y sigue estrictamente los 4 principios. Cuando nos volvemos un poco más avanzados, podemos ir más allá de solo el templo y entender que algunas personas se han tomado en serio la deidad. Esa es la plataforma Madhyama Adhikari. Tenemos que cultivar la conciencia de Krishna y pasar de Kanishta a Madhyama Adhikari. Cita. El Madhyama Adhikari se describe en el Srimad Bhagavatam 11.2.46 de esta manera. El Madhyama Adhikari es un devoto que adora a la Suprema Personalidad de Dios como el objeto más elevado del amor. Hace amistad con los devotos del Señor, es misericordioso con los ignorantes y evita a los que por naturaleza son envidiosos. Fin de la cita. Srila Prabhupada, los acharyas, se refieren a este verso una y otra vez. Amar a Dios, evitar a los demonios, predicar a los inocentes, hacer amistad con los devotos. Esta es la manera de cultivar el servicio devocional correctamente. El énfasis de este significado se centra en el Madhyama Adhikari. Las palabras de Srila Prabhupada se destinan especialmente a las personas que están en la plataforma Kanishta y necesitan avanzar al nivel Madhyama. El Uttama Adhikari no necesita realmente libros, ama los libros y los lee, pero también está recibiendo inspiración continua de Krishna dentro del corazón. Los libros son, en muchos sentidos, para las personas que son lo suficientemente inteligentes como para progresar hacia la plataforma Uttama. Cita. Aquellos que son inocentes, pero que sencillamente se han desviado debido a la mala compañía, deben ser favorecidos si anhelan recibir las oportunas instrucciones de los devotos puros. Fin de la cita. Esta frase es significativa. Implica que hay 2 tipos de personas inocentes: las que quieren recibir instrucción de devotos puros y las que no. Recuerdo que siendo presidente del templo de Berkeley, traté de convencer a un bhakta para que hiciera un servicio, pero él se negaba y discutía. En ese momento recordé esta frase: debemos mostrar favor a las personas inocentes si están deseosas de recibir instrucción de un devoto puro. Pensé, olvida lo que quiero que haga. ¿Qué dice Srila Prabhupada sobre este asunto? Le dije al bhakta la instrucción de Srila Prabhupada sobre el asunto e inmediatamente aceptó. Así que parece haber una diferencia entre presentar nuestra comprensión y presentar instrucciones adecuadas de devotos puros. Puede ser problemático tratar con devotos neófitos, pero así es como podemos servirles y darles misericordia, y la prueba de su sinceridad es que aceptan las instrucciones del Acharya, el devoto puro. Del mismo modo, si presentamos las instrucciones de un devoto puro a un Madhyama Adhikari, él también lo apreciará mucho, y si hay alguna contaminación en nuestra presentación, podrá ajustarla muy fácilmente. Cita. Pero se deben ofrecer reverencias respetuosas a los devotos neófitos que de hecho han recibido la iniciación del maestro espiritual genuino y que se han dedicado seriamente a cumplir sus órdenes. Fin de la cita. Aquí encontramos la frase, de hecho han recibido la iniciación. Harinama Diksha viene primero y luego somos realmente iniciados durante Gayatri Diksha, que Srila Prabhupada llamó iniciación espiritual al principio del significado. Él vuelve a poner énfasis en esto, de nuevo,
unas frases más adelante. Cita: cuando vemos que alguien se interesa realmente en el proceso de conciencia de Krishna y quiere ser iniciado, lo aceptamos como discípulo en el canto del santo nombre del Señor. Cuando el devoto neófito está realmente iniciado y está entregado al servicio devocional por órdenes del maestro espiritual, debe ser aceptado inmediatamente como un Vaishnava genuino y se le deben ofrecer reverencias. Fin de la cita. Entre los devotos iniciados debemos intercambiar reverencias. A grandes rasgos podemos desglosarlo así. Cuando en el Ratha Yatra veamos a un devoto neófito que todavía fuma marihuana y se dedica a otros malos hábitos, podemos juntar las manos, tocarnos la frente y decir Haribol Prabhu y seguir adelante rápidamente. Cuando vemos a un pujari o devoto de Sankirtana que está haciendo su servicio todos los días y cantando sus rondas estrictamente, podemos ofrecer nuestras reverencias arrodillándonos, con la frente y las rodillas en el suelo. Y cuando vemos a un Uttama Adhikari, podemos ofrecer dandavats, totalmente postrados en el suelo. ¿Y cómo reconocemos a un Uttama Adhikari? Cita: de entre muchos Vaishnavas así, quizás haya alguno que esté dedicado muy seriamente a servir al Señor y esté siguiendo estrictamente todos los principios regulativos, cantando el número prescrito de rondas en las cuentas de Japa y siempre esté pensando en cómo expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Dicho Vaishnava debe ser aceptado como un Uttama Adhikari, un devoto muy avanzado, y siempre se debe buscar su compañía. Fin de la cita. Esto es muy interesante. El estándar que Srila Prabhupada está estableciendo aquí para el Uttama Adhikari no es tan alto. Otra posibilidad es que, en este caso, él no está describiendo el nivel más alto de Uttama Adhikari. A medida que avancemos en el significado, Srila Prabhupada describirá al Uttama Adhikari como un Goswami, indicando la definición de Goswami que dio anteriormente. Prabhupada dice que el maestro espiritual debe conocer al menos su relación con la superalma, en el Srimad Bhagavatam 3.28.2, en el significado. Debe tener un buen sentido intuitivo. Cita: en el Chaitanya Charitamrita Antya-lila 4.192 se describe el proceso por el cual el devoto se apega a Krishna. Diksha Kali Bhakta Kare Atma Samarpana Sei Kali Krishna Tare Kare Atma Sama. Al momento de la iniciación, cuando el devoto se entrega totalmente al servicio del Señor, Krishna lo acepta como si estuviese en el mismo nivel que él. Fin de la cita. Este verso se lo dijo Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu iba todos los días a visitar a Sanatana Goswami y lo abrazaba. Pero el cuerpo de Sanatana estaba cubierto de llagas que le picaban y que resumaban sangre y pus, por lo que se sentía angustiado de que Mahaprabhu lo abrazara. En ese momento Mahaprabhu le dijo a Sanatana que el cuerpo de un devoto puro nunca debe considerarse material. Más bien, Krishna acepta que el devoto sea tan bueno como él, cuando éste se entrega en el momento de Diksha. A menudo pensamos en ello como perros con correa. Antes de la iniciación llevábamos la correa de Maya y después de la iniciación la correa de Radha. Una vez más, vemos que este verso describe muy bien al pujari, porque está en un altar, muy cerca del Señor. El pujari entiende quién es Krishna y no piensa que es una estatua, y por lo tanto el pujari es realmente un residente de Vaikuntha. Y, por supuesto, un devoto que distribuye libros puede ver lo mismo, Krishna en el corazón de todos. Así,
El distribuidor de libros es también cualitativamente espiritual. Cita. Diksha, o iniciación espiritual, se explica en el Bhakti Sandarbha 283 de Srila Jiva Goswami. Por el proceso de Diksha, uno le pierde gradualmente interés al goce material y gradualmente se interesa en la vida espiritual. Fin de la cita. En otras palabras, Diksha es el comienzo. Iniciación significa comienzo. Supongamos que alguien quiere ser abogado. En consecuencia, ha de indagar mucho, asistir a algunas clases como oyente y visitar diferentes universidades. Tras esta investigación, elige una universidad y se matricula formalmente como estudiante. Este es el momento de la iniciación, cuando su progreso real y formal ha comenzado. Si sigue el proceso, la escuela le garantiza que al final de los 4 años estará capacitado para superar el examen para convertirse en abogado. Por supuesto, todo lo que haya aprendido en los cursos que ha seguido como oyente le ayudará después de la matrícula. Cita. Cuando uno se desinteresa así del goce material, queda listo para la iniciación del maestro espiritual. Para avanzar en la vida espiritual, el Srimad Bhagavatam 6.1.13 prescribe: Tapasa, Brahmachariena, Yamena, Chadamena Cha. Fin de la cita. Debemos percatarnos de que este verso, Srimad Bhagavatam 6.1.13, aparece en la misma serie de versos que Srila Prabhupada citó en el primer texto del Néctar de la Instrucción. En el Srimad Bhagavatam 6.1.7, Shukadeva Goswami sugiere que el modo en que los seres humanos pueden liberarse de las reacciones pecaminosas es realizando actividades piadosas, karma kanda. En el verso 10, Parikshit Maharaj rechaza esta propuesta, comparando tal expiación con el baño de un elefante. Shukadeva Goswami se muestra de acuerdo, y luego, en el verso 12, sugiere el camino del conocimiento, Jnana, pero Srila Prabhupada nos dice que Maharaj Parikshit sigue sin estar satisfecho. Así que, finalmente, en el verso 15, Shukadeva Goswami describe el camino del servicio devocional a Krishna como la vía definitiva para destruir de raíz los deseos pecaminosos. Por lo tanto, el verso citado aquí por Srila Prabhupada, 6.1.13 del Srimad Bhagavatam, nos ofrece los requisitos previos necesarios para el Bhakti Yoga puro. Tapasa, Brahmachariena, Yamena, Chadamena Cha. Cita. Cuando una persona se toma en serio la aceptación de Diksha, debe estar dispuesta a practicar austeridades, celibato y control de la mente y el cuerpo. Si uno está preparado así y desea recibir la iluminación espiritual, Divyam Jnanam, entonces está listo para ser iniciado. El término Divyam Jnanam es llamado técnicamente Tat Vijnana, o sea, conocimiento acerca del Supremo. Tad Vigyartan Sagurun Eva Vigachet. Uno debe ser iniciado cuando desarrolla interés en el tema trascendental de la verdad absoluta. Tal persona debe acercarse al maestro espiritual para recibir Diksha. El Srimad Bhagavatam 11.3.21 también ordena: Tasmad Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Uttamam. Uno debe acercarse al maestro espiritual cuando está realmente interesado en la ciencia trascendental de la verdad absoluta. Fin de la cita. Estos dos versos deben memorizarse, ya que Srila Prabhupada y nuestros acharyas los citan repetidamente. La primera cita, Tad Vigyartan, es del Mundaka Upanishad 1.2.12. Y la segunda es del diálogo entre el rey Nimi y los 9 yogendras en el 11º canto.
Shreya significa beneficio duradero y Uttaman significa último. Debemos indagar sobre el beneficio duradero último. Hay muchos tipos de guru y se debe aceptar el guru adecuado para el propósito específico. Hay Shiksha, Diksha, Vardhma Pradarshaka Guru, Astra Guru, Ashrama Guru, Patni Guru, Kula Guru, falsos gurus, etc. La palabra guru significa maestro. En la India los niños llevaban un mango al maestro y decían Namaste Guruji. Aquí estamos refiriéndonos al Diksha Guru, así que vamos a verlo con más detalle. Antes de la iniciación se nos asesora, Shiksha, sobre cómo entrar en el camino de vuelta a Dios. El Shiksha Guru en este nivel se llama Vardhma Pradarshaka Guru o Pata Pradarshaka Guru, el maestro espiritual instructor que nos muestra el camino. Cuando comprendemos que nuestra posición natural es ser el servidor de Krishna y que solo seremos felices en su servicio, esa es la esencia de Diksha. La ceremonia de iniciación es una formalidad, pero no una formalidad sin sentido. Al igual que un chico y una chica pueden tener una relación previa entre ellos, pero la boda es el momento significativo en el que se formaliza ese compromiso. Cuando vamos en serio y queremos comprometernos formalmente con Krishna, entonces el Diksha Guru proporciona ese vínculo. Habitualmente, el Shiksha Guru primario se convierte en el Diksha Guru, aunque no siempre. Después de la iniciación hay más consejos, Shiksha, sobre cómo volver a Dios, siguiendo nuestra determinación comprometida. Por supuesto, la misma persona puede ser los tres tipos de gurús. Cita. No se debe aceptar un maestro espiritual si no se siguen sus instrucciones. Tampoco se debe aceptar un maestro espiritual solo como una moda de vida espiritual. Fin de la cita. Esta frase reverbera en nosotros una y otra vez. No se debe aceptar a un maestro espiritual sin seguir sus instrucciones. Una vez estábamos viajando por la India con 5 o 6 devotos y al final de nuestro viaje tomamos un taxi desde Vrindavan hasta el templo de ISKCON en Delhi. Esperamos allí hasta la hora de ir al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a Occidente. Una persona de nuestro grupo, mi discípulo, había olvidado su cuaderno en Vrindavan y este cuaderno le era muy querido. Le propusimos que un devoto que estaba en Vrindavan se lo llevara cuando regresara a Occidente unos días más tarde. Pero mi discípulo insistió en que quería volver a Vrindavan en taxi, unas 3 o 4 horas, recoger el cuaderno y volver a Delhi a tiempo para el vuelo. Eran alrededor de las 6 de la tarde y le dijimos que era físicamente peligroso viajar tan tarde por la noche y que corría el gran riesgo de perder el vuelo. ¿Y qué íbamos a hacer con todo su equipaje? ¿Llevarlo al aeropuerto con nosotros esperando encontrarlo allí? ¿Y si no se reunía con nosotros a tiempo? ¿Abandonaríamos el equipaje? Sin embargo, se mostró decidido, así que nos esforzamos por encontrar un taxi y finalmente conseguimos uno a un precio muy elevado. Cuando se fue a Vrindavan, nos quedamos atónitos con todas las dificultades y abrimos el Upadeshamrita. Esta fue la primera frase que leímos. No se debe aceptar un maestro espiritual si no se siguen sus instrucciones. Dios mío, qué coincidencia. No debemos aceptar un maestro espiritual para ser conocidos o simplemente como una moda. Las actividades externas de ofrecer respeto pueden convertirse fácilmente en una moda superficial en nuestra sociedad. La verdadera razón para aceptar un maestro espiritual, como dice Srila Prabhupada en la frase siguiente,
es ser muy inquisitivo para aprender de él. No solo inquisitivo, sino muy inquisitivo. Cita: uno debe ser Jigyasu, muy inquisitivo, para aprender del maestro espiritual genuino. Fin de la cita. Vimos una grabación de video de una conferencia en la que Srila Prabhupada hablaba de las oraciones Guru Vandana, Shri Guru Charana Padma. Preguntó a sus discípulos: ¿están cantando esta canción todos los días, pero saben lo que significa? Todos los devotos mantuvieron la cabeza gacha hasta que, finalmente, una persona empezó a recitar una traducción general. Esto apaciguó a Prabhupada y pasó al siguiente tema de su clase, aunque todavía estaba un poco preocupado. En otra clase, Srila Prabhupada dijo a los devotos: no vengan a estas clases solo como un ritual. Vengan a aprender algo. Luego hizo una pausa, miró a los devotos y dijo: está bien, al menos vengan como un ritual. Por lo que entendemos, esta es la plataforma de Karma Yoga: actuar como un ritual o deber con un interés general en lograr Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces llegamos a la plataforma de la comprensión, Jnana Yoga, donde alcanzamos una comprensión lógica de lo que estamos haciendo. En este punto podemos apegarnos a nuestra práctica con más firmeza, aunque las olas del karma ya no nos trastornen. Finalmente, llegamos al nivel de Bhakti, donde podemos hacer nuestro servicio con algún sentimiento profundo. Cita: por lo general, la gente está muy interesada en preguntar sobre temas mundanos, pero cuando uno ha perdido ese interés y solo se interesa en los temas trascendentales, está completamente preparado para ser iniciado. Fin de la cita. La mayoría de las personas se interesan en preguntar: ¿qué es una buena dieta? ¿Cómo puedo descansar adecuadamente para tener un buen cutis? ¿Cómo puedo lidiar con mis enemigos psicológicos? Este no es el propósito de acercarse a un maestro espiritual. Cita: uno debe ser aceptado como Madhyama Adhikari cuando es realmente iniciado por el maestro espiritual genuino y se dedica seriamente al servicio del Señor. Fin de la cita. Una vez más, estamos bastante convencidos de que por realmente iniciado, Srila Prabhupada se refiere a la segunda iniciación. Como dice en la conversación con el profesor de sánscrito en París, Harinama Diksha es más o menos experimental, pero es suficiente en esta época, si seguimos los principios cuidadosamente. Podemos ver el nivel de una persona por los síntomas. Alguien puede tener solo Harinam Diksha, pero está lo suficientemente avanzado como para subir al altar, realizar sacrificios de fuego o servir como presidente del templo. Si se dedica seriamente al servicio del Señor, entonces es al menos un Madhyama Adhikari. Srila Prabhupada habla de devotos puros neófitos. Un Kanishta Adhikari se ocupa solo de adorar a Dios y a su propia religión, pero el Madhyama Adhikari puede ver a Dios en todas las religiones y puede ver diferentes candidatos potenciales para el servicio devocional. Tiene una comprensión práctica del servicio devocional. Aunque su práctica no sea todavía espontánea, al menos hay inteligencia y comprensión. Ahora Srila Prabhupada cita de nuevo las Sanatana Shiksha, describiendo el progreso de Kanishta a Madhyama a Uttama. Cita: en el Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:69 se dice: Yahara Komala Shrada Sekanishta Jana Krame Krame Tenho Bhakta Haive Uttama.
Se llama neófito a alguien cuya fe es suave y flexible, pero él se elevará al plano del devoto de primera clase por seguir el proceso gradualmente. La vida devocional de todos comienza en la etapa neófita, pero si uno completa correctamente el canto del número prescrito de rondas de Harinama, es ascendido paso a paso hasta el plano más elevado, Uttama Adhikari. Fin de la cita. La frase anterior es una promesa muy significativa de Srila Prabhupada. En nuestro papel como Diksha Guru en ISKCON, bajo la autoridad de Srila Prabhupada, presentamos esta declaración como la base real del contrato en el momento de la iniciación. El discípulo promete cantar 16 rondas entusiastas cada día y seguir estrictamente los 4 principios regulativos. A cambio, le prometemos, sobre la base de la autoridad de Prabhupada aquí expuesta, que llegará gradualmente, paso a paso, a la plataforma de Uttama Adhikari. Cita. El movimiento de conciencia de Krishna prescribe que se cantan 16 rondas diariamente, pues la gente de los países occidentales no puede concentrarse por periodos largos al estar cantando con sus cuentas. Por eso se prescribe el número mínimo de rondas. Sin embargo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura solía decir que alguien es considerado un caído, patita, a menos que cante un mínimo de 64 rondas de japa, 100.000 nombres. Fin de la cita. Este párrafo plantea muchos puntos importantes. Volvemos a repetir. Conocemos a algunas personas fuera de ISKCON que se presentan como seguidores de Srila Prabhupada, pero declaran expresamente que no exigen a sus discípulos que canten 16 rondas, aunque les dicen a sus discípulos que están en el parámpara de Srila Prabhupada. Prabhupada es muy claro aquí, y en otros lugares una y otra vez, que la norma es 16 rondas. Él es el fundador y acharya de ISKCON, y por lo tanto la base y el principio fundamental de ISKCON es cantar 16 rondas entusiastas. Si quieres unos cimientos diferentes, entonces hay otros acharyas en otras sampradayas que pueden exigirte que cantes 4 rondas de mantras de Vishnu por la mañana y recites todo el Bhagavad Gita por la noche. Si alguien fuera a Prabhupada y le preguntara sobre esta norma, él podría responder: sí, es genuina, no hay problema, procede de un parámpara. Ese estándar puede funcionar para algunas personas, pero Srila Prabhupada, como acharya, con mayúscula, estableció el estándar de 16 rondas para nosotros. Recordamos a un devoto en Perú, nacido en ISKCON, que dirigía vayanas en el templo, pero que tal vez estaba implicado en una pequeña actividad ilícita. Alguien le sugirió que cantara 16 rondas al día y él respondió con cierta vehemencia que lo suyo era la calidad y no la cantidad. Pero Srila Prabhupada exigía ambas cosas, calidad y cantidad, es decir, 16 rondas entusiastas, no solo rondas formales. Prometemos cantar un mínimo de 16 rondas, pero siempre podemos cantar más. Tenemos muchos casos en los que Srila Prabhupada permite rondas adicionales, aunque aquí casi parece que no lo recomienda. Canten 16 buenas rondas y luego hagan el servicio de acuerdo a su naturaleza particular. Podemos servir según nuestra capacidad, trabajo físico, pintura, administración, etc. Estuvimos cantando más de un año, 25 rondas al día. Luego probamos con cantar 32 rondas al día y nos dimos cuenta de que no dormíamos menos, ni estábamos más comprometidos realizando otras actividades. Alguien podría concluir que la concentración en esas 16 rondas adicionales no era tan buena. Tal vez las hacíamos por nuestra vanidad. Decidimos reducir de 32 y emplear ese tiempo extra en otro servicio. Hemos oído que incluso Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Esperaba que los simples trabajadores, como los jardineros, siguieran cantando mientras trabajaban. Podían hacer un mínimo de 16 rondas en cuentas, esperando terminar otras 48 mientras hacían su servicio. En cualquier caso, es una meta muy maravillosa cantar 100.000 santos nombres durante el día. Mientras cocinas, mientras hablas, mientras estás en Sankirtana, puedes cantar. En lugar de hablar innecesariamente, canta muchos Mahamantras e intenta terminar 64 rondas por día. A continuación, una amplia descripción del efecto de cantar los nombres de Krishna. Cita. Cuando Srila Satyaraj Kam, un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, preguntó al Señor cómo se podía reconocer a un Vaishnava, el Señor respondió: Prabhu kahe yan ramuki suniye kabara, Krishna nama sei puja shrestha savakara. Todo el que cante el santo nombre de Krishna una sola vez es digno de adoración y es el ser humano más elevado. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15.106. El señor Chaitanya Mahaprabhu continuó: Ataeva yan ramukhe eka Krishna nama, seitava Vaishnava kariha tanhara samana. Aquel que está interesado en cantar el santo nombre de Krishna o que por la práctica le gusta cantar los nombres de Krishna, debe ser aceptado como un Vaishnava y se le ofrecen respetos como tal, al menos dentro de la propia mente. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15.111. Fin de la cita. Srila Prabhupada está citando aquí el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15.111 y en el significado de este verso cita el texto 5 del Upadeshamrita. De este modo, hay una relación recíproca tan interesante entre el Chaitanya Charitamrita y el Upadeshamrita. Investigando estas citas, encontraremos que el señor Chaitanya está respondiendo a la pregunta de Satyaraj Khan sobre cómo reconocer a un Vaishnava en 6 versos. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15, 106 al 111. En el significado de Madhya Lila 15, 108, Srila Prabhupada tiene una extensa declaración donde cita a muchos acharyas sobre si es necesario tomar formalmente la segunda iniciación. Él concluye: en otras palabras, el canto del Maha Mantra Hare Krishna es tan poderoso que no depende de la iniciación oficial. Pero si uno está iniciado y se dedica a Pancharatra Vidhi, adoración de la deidad, su conciencia de Krishna despertará muy pronto y su identificación con el mundo material será vencida. Otro seminario independiente. También vimos que otro conocido gurú de la Gaudiya Mat hizo un comentario sobre este verso. Así que fue una oportunidad para comparar cómo él y Srila Prabhupada explicaban las cosas. Recordamos que tanto él como Srila Prabhupada se tomaban el tiempo para hacer un fuerte énfasis en este verso y que ambos citaban como 7 referencias en sus significados. Quizás 5 eran las mismas en ambos significados, pero en general parecía que había una pequeña diferencia entre él y Srila Prabhupada en el sentido de que él enfatizaba más la segunda iniciación, mientras que Srila Prabhupada enfatizaba más la suficiencia de la primera iniciación. Esta y otras experiencias me han permitido desarrollar mi relación con este otro Gaudiya Vaishnava Guru, como entiendo que es adecuado según mi propio acharya. Cita. Uno de nuestros amigos es un famoso músico inglés que ha quedado atraído al canto de los santos nombres de Krishna y aún en sus discos ha mencionado varias veces el santo nombre de Krishna. En su casa ofrece respetos a los cuadros de Krishna y también a los predicadores del movimiento de conciencia de Krishna. En todo aspecto tiene gran estima por el nombre de Krishna y las actividades de Krishna. Por eso le ofrecemos respetos sin reservas, pues realmente estamos viendo que ese caballero
ha avanzado gradualmente en el sendero de conciencia de Krishna. Fin de la cita. Creemos que Srila Prabhupada se refiere a George Harrison en este párrafo. También podemos observar cuántas veces aparece la palabra Krishna en el párrafo anterior. De hecho, si hacemos una búsqueda en Vedabase, encontramos que Krishna se menciona al menos 320 veces en el néctar de la instrucción. Cita. La conclusión es que los Vaishnavas siempre deben respetar a todo aquel que esté tratando de avanzar en la conciencia de Krishna, cantando regularmente el santo nombre. Fin de la cita. Srila Prabhupada ofrece en estas líneas un buen criterio. Muchas personas cantan Hare Krishna, pero aquí estamos hablando de alguien que canta con regularidad, con el deseo de avanzar en la conciencia de Krishna. No es que quiera quedarse en la misma posición y simplemente disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por otro lado, el Madhyama Adhikari es aquel que tiene una fe firme en el canto de Hare Krishna. Un devoto así no se inmuta en su servicio devocional. Siempre canta sus rondas, siempre sigue los 4 principios, siempre se levanta para Mangala Arati y siempre participa en el movimiento de Sankirtana de acuerdo con su naturaleza y capacidad. Una vez más, Srila Prabhupada cita varios versos de Sanatana Shiksha, donde el señor Chaitanya explica las cualidades del Madhyama Adhikari. En particular, el siguiente verso sobre la fe es citado repetidamente por Srila Prabhupada y los acharyas anteriores. Cita. Shraddha sabde vishvasa kahe shudrida nishchaya Krishna bhakti kaile sarva karma kritahaya. Shraddha es una fe confiada y firme en que, por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño de servicio devocional. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:62. Shraddha, la fe en Krishna, es el comienzo de la conciencia de Krishna. Fin de la cita. La última frase anterior se refiere al famoso verso de Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15. Adau Shraddha Tata Sadhu Sango To Vayana Kriya. Por último, Srila Prabhupada vuelve a describir al devoto Uttama Adhikari. Cita. De hecho, debe aceptarse como maestro espiritual al devoto Uttama Adhikari Vaishnava avanzado. Todo lo que uno posee debe ofrecérselo, pues se ordena que uno entregue todo lo que tiene al maestro espiritual. Fin de la cita. Srila Prabhupada dice que a un sannyasi se le debe dar todo lo que pida. Con esto entendemos que un verdadero sannyasi es un maestro espiritual Uttama Adhikari, alguien que ha pasado por las austeridades de Vaishnava Sannyasa y se ha curtido en su práctica. Por supuesto, también es posible convertirse en Uttama Adhikari Goswami en el Grihastha Ashrama. Cita. Sin embargo, no se debe imitar el comportamiento de un devoto avanzado o Maha Bhagavata sin estar autorrealizado, pues por esa imitación uno acabará degradándose. Fin de la cita. Srila Prabhupada también menciona este aspecto en el significado del mantra 6 del Ishopanishad, refiriéndose también al Uttama Adhikari. Debemos comprender nuestra posición y actuar en consecuencia, siguiendo el ejemplo que el Acharya dio cuando estaba en este escalón. No pienses que si imitas el comportamiento final de un devoto más avanzado, entonces te volverás avanzado. Imita su camino. Por supuesto, en el Raga Nuga Bhakti tenemos que imitar hasta cierto punto, pero solo cuando estemos preparados. La última parte del texto 5 es fantástica, altamente relevante para nosotros y para ISKCON como institución. Cita.
Nadie debe convertirse en maestro espiritual a menos que haya alcanzado la plataforma de Uttama Adhikari. Un Vaishnava neófito o un Vaishnava situado en la plataforma intermedia también pueden aceptar discípulos, pero tales discípulos deben estar en la misma plataforma y debe entenderse que no pueden avanzar muy bien hacia la meta última de la vida bajo su guía insuficiente. Por lo tanto, el discípulo debe tener cuidado de aceptar a un Uttama Adhikari como maestro espiritual. Fin de la cita. Este fue el sistema correcto que Srila Prabhupada instituyó cuando estaba físicamente presente. Inspiraba a personas como Bhagavan, Jayatirtha y realmente a cada brahmana para que tomaran discípulos, entrenaran a esos estudiantes y los dirigieran según la disciplina estándar de Prabhupada. Pero todos los devotos reconocían que Srila Prabhupada es el fundador y acharya de ISKCON y por lo tanto el Shiksha Guru de todos. Del mismo modo podemos tener gurús en los niveles Kanishta y Madhyama. La persona que nos dijo por primera vez que fuéramos al templo pudo ser un alcohólico, pero debemos respetarlo como Vardhma Pradarshaka Guru. Nuestro Diksha Guru puede ser un Madhyama Adhikari, por lo que bajo su guía podemos entender la filosofía de la conciencia de Krishna y cómo participar en la adoración de la deidad, realizar Sankirtana, ponerse tilaka, relacionarse con el sexo opuesto y seguir la etiqueta Vaishnava. Aquí Prabhupada dice que un Vaishnava situado en la plataforma intermedia también puede aceptar discípulos. Esto significa que, aunque acepte discípulos, no es un maestro espiritual en el sentido último. Es un guru con la G minúscula y una acharya con una A minúscula, pero sus discípulos no podrán avanzar al nivel último, a menos que el guru Madhyama Adhikari esté actuando bajo la dirección de un Uttama Adhikari. Por lo tanto, en ISKCON debemos reconocer a Srila Prabhupada como el fundador y acharya y como un guru Uttama Adhikari, bajo cuyas instrucciones todos estamos trabajando. Cuando tengamos a Srila Prabhupada como nuestro Shiksha Guru, podremos entender y evaluar adecuadamente la posición de nuestros otros gurus. Entre paréntesis, nótese que Srila Prabhupada utiliza el artículo indefinido, entre comillas, aceptar un Uttama Adhikari, dando a entender que puede haber otros maestros espirituales Uttama Adhikari, aunque su posición como fundador y acharya de ISKCON siempre será única. Como Diksha Guru en ISKCON, iniciamos sobre esta base. No pretendemos ser un Uttama Adhikari, más bien aceptamos a Srila Prabhupada como un Guru Uttama Adhikari y requerimos que cualquiera que iniciemos acepte y entienda a Srila Prabhupada como tal. Con esta perspectiva, todos podemos tener nuestras respectivas posiciones y funciones dentro de ISKCON. A medida que nos involucramos en el servicio devocional, todas estas relaciones se vuelven claras. Con el fin de ofrecer nuestra propia experiencia personal al respecto, podemos decir que fuimos recomendados para la iniciación por el presidente de nuestro templo, Bhakta Das. Y en ese momento, Srila Prabhupada ya tenía discípulos que cantaban en las cuentas en vez de él. Así que es posible que Jayatirtha Das cantara en nuestras cuentas. Por lo tanto, el mismo sistema puede seguir ahora como estaba ocurriendo entonces. Algún devoto cualificado, como el presidente del templo, puede evaluar la preparación del aspirante y entonces alguien puede iniciar según los rituales. Creemos que la forma en que ISKCON está tratando este tema de los discípulos y las iniciaciones a estas alturas, 22 de octubre de 2020, tiene mucho margen de mejora, pero si alguien es sincero, entonces es bastante funcional. Abraham Lincoln dijo: "La democracia es una forma de gobierno terrible, pero todas las demás son mucho peores". ¿Puedo decir lo mismo de mi institución? Admito que personas como yo pueden ser una de las principales razones por las que la institución necesita mejorar.